Buenas noches con todos. Esperemos un poquito que lleguen sus compañeros. Creo que se quedaron en el break esperando. Vamos a empezar la clase hoy día, ¿no? Muy bien, el día de ayer ya hablamos acerca de las técnicas no probabilísticas y probabilísticas. Vimos cómo se pueden presentar eh, estos dos tipos de investigaciones, ambas muy válidas, ¿sí? Válidas, ¿por qué? Porque los resultados pueden tener un impacto positivo y en todo caso pueden hacer crecer este tipo de unidades de negocio, de entornos, situaciones sociales en general. Recuerden que la investigación se aplica a todo. Ese es el inicio del desarrollo, ¿no? Cuando hacemos mucha investigación, los países crecen, ¿no? Crecen no solamente en el aspecto económico, sino que también crecen socialmente, ¿sí? Tienen un mayor desarrollo y ese desarrollo es sostenible en el tiempo. Esas son particularidades de este tipo de técnicas, ¿no? Y por lo cuales ya los métodos científicos los van estructurando, los van clasificando, ¿ah? Y les pueden dar una mejor expectativa en el futuro, ¿no? Bueno, vimos que entre los no probabilísticos ya están la conveniencia, por juicio, cuota y de bola de nieve. También identificábamos que va a estar a juicio personal del investigador, ¿no? Otro de los puntos ya en lo que es probabilístico, indicábamos que aquí se puede aplicar cualquier tipo de selección, aleatoria simple, sistemático, estratificado, por conglomerado. ¿De qué va a depender este tipo de selecciones? Va a depender de lo que yo estoy investigando, o sea, toda la información que ustedes han logrado recaudar, ya sea del comportamiento del consumidor, de las estrategias que estén aplicando las empresas, puede ser de posicionamiento, de segmentación, de fidelidad, en general, tantas que hay, ¿sí? Nosotros de ahí vamos a tener que tomar este tipo de elementos, ¿no? En ese caso, va a depender mucho de la información que tenga para yo poder identificar si es un aleatorio simple, si es un sistemático, un estratificado por un conglomerado. Recomendaciones, siempre cuando estamos haciendo los trabajos aquí dentro de la parte académica, es muy recomendable coger la selección aleatoria simple, ¿no? Esa es la más utilizada. Debido a que cuando yo utilizo la parte sistemático, estratificado por conglomerado, tengo que ser un poco más técnico, ¿no? ¿Sí? Y el objeto de la investigación tiene que estar más alineado ya a características particulares, donde no solamente necesito a lo mejor ya el método científico, un método teórico científico, sino también puedo estar necesitando el método empírico. ¿Ve? Entonces voy a necesitar a lo mejor estos dos tipos de métodos. Eso para que ustedes sepan, ¿ya? Y que siempre prefieran, durante la parte académica, coger este modelo aleatorio simple, que es muy válido. En las investigaciones también se efectúa este tipo de selección, ¿ya? Y tiene mucha veracidad en el momento de presentar los resultados. ¿Mm? Eso cuando ustedes van a elegir este tipo de probabilidades. Uh-huh. Tengo aquí elección de una técnica de muestreo. Tengo ahí diferentes tipos de factores que pueden condicionar el uso de cualquiera de estas dos técnicas, que ya vimos el muestreo probabilístico y el no probabilístico. Vemos la naturaleza de la investigación, ¿ya? Puede ser que el no probabilístico sea exploratorio. ¿Por qué? Porque yo estoy dando un resultado que es solamente un pequeño segmento de esa población, ¿no? Y ese segmento de esa población lo puedo caracterizar y diferenciar. Vean eso. Entonces, va a ser algo exploratorio. En cambio, el muestreo probabilístico, ese no. Ese sí va a ser concluyente y va a poder ser aplicado a toda la población. Vean cómo se van dando estos casos ya dependiendo de la naturaleza de los datos y la investigación que ustedes quieran obtener. En ese caso. Otro de los puntos
¿ya? Es la magnitud relativa de los errores de muestreo, ¿no? Y los errores que no son de muestreo, ya los definimos ya en las clases anteriores. Cuando hago el muestreo no probabilístico, los errores que no son de muestreo son mayores, ¿bien? ¿No? Ustedes ya saben cuáles son los errores que no son de muestreo. Y en el caso del muestreo probabilístico, los errores de muestreo son los mayores. Vean, de ahí viene la razón de ser por la cual cuando debo utilizar cada uno de estos métodos. ¿No? Ustedes tienen que conceptualizar, bueno, si tengo un error de muestreo o tengo un error que no son de muestreo, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a tener mayor magnitud? Magnitud relativa sobre el objeto que estoy investigando, ¿no? Ahí puede darse la variabilidad de la población. Cuando yo cojo el muestreo no probabilístico, deberá presentar una variabilidad de la población homogénea baja. Vean. Pero en cambio, cuando elijo ya un muestreo probabilístico, la variabilidad de la población heterogénea va a ser alta, ¿no? Entonces, tengo ahí estas diferentes características que a ustedes les pueden servir para elegir si es que hacen, ya sea un muestreo probabilístico o no. Vean, las condiciones estadísticas. ¿Qué son las condiciones estadísticas? Todos los estimadores de prueba, en general. Todos los estimadores de prueba. ¿Ya? Sean de tendencia central, de dispersión, ya sea de las medidas en este caso, ya media, mediana, moda, ¿no? O los diferentes errores que ustedes pueden utilizar. Cuando utilizo un muestreo no probabilístico, vean que no van a ser tan favorables, ¿sí? O sea, no los voy a poder considerar de una forma consistente, dado que ese resultado está muy parcializado. ¿Parcializado por qué? Por el criterio del experto, del investigador. En cambio, vean esto. Cuando ustedes utilizan el muestreo probabilístico, cada uno de esos resultados que se han dado por la estadística inferencial van a ser qué cosas muy favorables. Y esa es la principal razón por la que ustedes lo podrán aplicar a toda la población. Cualquier segmento de la población, ustedes van a poder aplicar esos resultados. ¿Sí? Aquí estamos viendo cada una de las condiciones. El último, consideraciones operacionales, favorables o desfavorables. Vean, ¿a qué se refiere con esto de consideraciones operacionales? Si es que yo ya no solamente aplico el método teórico científico, sino también puedo aplicar el método empírico científico. Vean. Entonces, ahí yo voy a ejecutar ¿ya? La investigación. Entonces, el muestreo no probabilístico es muy favorable debido a que ese segmento que yo lo elegí para investigarlo, analizarlo, ya está a mi alcance. Yo lo conozco, lo domino, entonces yo voy a poder ya ejecutar la investigación. O sea, no solamente voy a hacer una investigación descriptiva, sino también puede ser aplicada. O sea, salgo de lo deductivo y puedo pasar a lo inductivo. Vean, esa es una de las mejores ventajas que tiene este muestreo no probabilístico. A diferencia del probabilístico, que si es que yo lo quiero utilizar, lo quiero aplicar, ¿ya? En ese caso voy a necesitar bastante tiempo, ¿sí? Y bastantes recursos económicos, ¿sí? Para aplicarlo. Entonces, ahí les he dado las principales, en todo caso, condiciones que ustedes necesitan, ya para aplicar cualquiera de estos dos tipos de estudios, ¿no? Preguntas, por favor. No lo escucho. No sé si es mi internet. ¿Cuáles serían esas condiciones estadísticas? No se escucha. ¿Ya? Mister, él dice que cuáles serían esas consideraciones estadísticas. Consideraciones estadísticas. Cuando ustedes vieron estadística, ¿no? Ustedes se dieron cuenta que, ¿qué es lo que tienen? Lo que tienen es siempre el análisis de los datos, ¿no? Para eso, ya, la estadística se ha basado en análisis
si bien es cierto, cuantitativo de los datos para poder establecer cierto tipo de lógica matemática para indicar resultados. Esas son las primeras causales por las cuales ustedes comienzan a aprender ya tanto permutaciones, combinaciones al inicio, ya luego va con diferentes tipos de cálculo 1, cálculo 2, cálculo integral, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes esa cuántica, ese análisis cuantitativo lo puedan ir aplicando hacia qué cosa, hacia los diferentes eventos, diferentes situaciones. Pero la lógica matemática hace que nosotros podamos coger los resultados como un todo. ¿Sí ven? Eso, cuando yo aplico la parte probabilística, ya lo puedo utilizar. Pero en cambio, cuando utilizo la parte no probabilística, no lo voy a poder utilizar. ¿Por qué? Porque difícilmente ese tipo de resultado va a poder ser aplicado a toda la población en general. ¿Sí? Solamente ese resultado va a poder ser aplicado a mi condición de estudio. ¿Sí? Eso es lo único que yo puedo obtener. Por eso es que indica acerca de estas condiciones estadísticas desfavorables. No solamente es, por ejemplo, un R cuadrado, un coeficiente de variación, un coeficiente de determinación, un coeficiente de correlación, vean. Ya no solamente eso, sino en general, todos los datos. Lo único que nosotros podremos hacer en este caso, hacer siempre un levantamiento de información exploratoria. ¿Ya? Eso es lo que indican ahí en la naturaleza de la investigación cuando hago este tipo de investigaciones no probabilísticas. ¿Que son aplicables? Son muy aplicables, vean como lo indica en la parte inferior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas están al alcance de uno. ¿Ya? Uno es un experto en esa área. ¿Sí? Particularmente, ¿ya? Las investigaciones se han nutrido mucho de este muestreo no probabilístico. Lo único que sí es que la probabilidad de su aplicación a nivel masivo lo hace muy escaso. ¿Qué otra pregunta más tienen? Vean que aquí ya es algo fundamental, pero aquí ustedes están viendo las condiciones que debe de tener la investigación. ¿Para qué? Para ustedes poder elegir cualquiera de estos dos tipos de muestreo. ¿Se ven? ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Y qué información tengo para poder probar eso? ¿No? Mister, Pregunta. ¿podría volverme a explicar lo de la variabilidad de la población entre homogénea y heterogénea, por favor? Eso tiene que ver, ya, particularmente, ya, con la unidad de estudio. ¿Recuerdan cuando vimos comportamiento del consumidor y nosotros identificábamos el target, el segmento, ya, y el cliente objetivo? Cuando usted habla de homogeneidad, ya, ¿qué es lo que me refiero? Que todos tendrán que ser sus clientes para poder ser analizados dentro de un muestreo no probabilístico. Pero en cambio, cuando hablo de variabilidad de la población heterogénea, usted puede coger tranquilamente el segmento de mercado. Dentro del segmento de mercado, ¿quién va a estar? El cliente objetivo y los que no son los clientes aún, pero pertenecen a ese segmento. A eso se refiere con la heterogeneidad. O sea, heterogéneo es que es diferente, ¿no? Homogéneo que es el mismo. ¿No? ¿Sí ven? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Qué otra pregunta más tiene? Por mi Vamos, lado, todo claro, mister. vamos. Ustedes pueden hacer cualquiera de las preguntas que quieran. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes están viendo en este caso es ya la aplicación, ¿ya? De todo lo que hemos visto en las unidades anteriores. ¿De qué forma fue tan útil haberse hecho una buena selección de mercado? ¿De qué tan útil fue bueno haber identificado bien cuál es, en este caso, la fortaleza, las oportunidades, las amenazas, y haber identificado dónde está posicionada mi marca, ¿no? O qué estrategia, cuál es mi presencia en el mercado. Vean, en este momento les sirve. ¿Por qué?
porque ustedes van a poder aplicar cualquiera de estos dos muestreos para hacer, ¿qué cosa? Para poder hacer la investigación, ¿ya? Técnicas no probabilísticas de muestreo. Okay. Vamos ya a entrar a estos puntos. Empezamos, creo que este es el primero, ¿no? Muestreo por conveniencia. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Muestreo por conveniencia. Ujú. La selección de los elementos de la muestra se hace al momento que se realizó el estudio por el entrevistador. Se seleccionan encuestados generalmente porque están en el lugar correcto, están en el tiempo apropiado, se encuentra con la voluntad de los mismos. Es la menos costosa y más rápida. Ejemplo, entrevistas en grupos focales, pruebas de cuestionario o pruebas piloto, centros comerciales y entrevistas de personas en la calle. Muy bien. A ver, ¿quién me puede ayudar con un ejemplo de muestreo por conveniencia? A ver. A ver, cualquiera. ¿Quién me puede ayudar con un En la ejemplo? presentación de un producto, profe. La, la presentación de un producto. Sería el lanzamiento del producto. El lanzamiento de un producto. Cuando se hacen grupos focales o se presentan se les dan una muestra de este producto cuando se lo van a lanzar para saber sus opiniones acerca de tal producto. ¿Ya? Profe, también puede ser, digamos, en Cuando, los empresariatos a veces hay esas chicas, digamos, que sacan una nueva marca, digamos, de jamón y te dan como que trocitos y tú mismo te acercas como que a ver y ellos te van a entrevistar si es que te gustaría o si te gusta ese producto y así, eso también las podría ser un ejemplo. impulsadoras. ¿Ya? Ok, ok, ok. A ver. ¿Qué otra? A ver, vamos, sigamos. ¿Qué Sí, otra cosa? profesor, con respecto a lo que decía Sofía, bueno, yo trabajo en una empresa de marketing ¿Ya? y allí, nada, por lo general, cuando el cliente quiere saber algo sobre un determinado producto o cómo estamos en relación con la competencia o algo por el estilo, mandamos al personal de marketing, a los promotores, a los vendedores, impulsadores, a que ellos sean que, como están haciendo su gestión en el punto de venta, determinado punto de venta, digamos, en un autoservicio, allí ellos, por un ejemplo, en la parte de los lácteos, el impulsador o el vendedor está por lo general en contacto con el cliente y hace la oferta del producto y al mismo tiempo va dándose cuenta, va preguntando qué tipo de productos consume usualmente, por qué consume otro que no es el nuestro y así sucesivamente. Hace ese tipo de preguntas para saber qué es lo que pasa y cómo nosotros podemos mejorar en ese aspecto para llegar más rápido al cliente. Ya, ok, muy bien, muy bien. Tenemos ahí ya un muestreo, un ejemplo muy claro por muestreo por conveniencia. Vamos viendo las características que tiene y vamos alineando a eso que nos ha dicho su compañera hace poco. A ver, que es muy importante, muy bueno. A ver, el resto de ejemplos que me dieron, sí, la mayor parte se alinea. Aquí, ¿qué es lo que nosotros presentamos? Vean, la selección de los elementos de la muestra se hace en el momento que se realice el estudio, ¿ya? En todo caso, yo tengo ya un objetivo planteado dentro de mi investigación, pero lo que yo necesito es solamente ya tener identificado dónde voy a tomar ese muestreo, ¿no? En este caso, ¿ya? Yo ya puedo haber seleccionado cuál es el lugar donde más se comercializa mi producto. Vean, ahí ya tengo mi primera conveniencia. ¿Sí ven? O puede ser, ya que mi producto se comercializa en la calle. ¿Cuál es el principal producto que se comercializa en la calle? Les pregunto a ustedes. A ver. ¿Cuál es? Agua. El agua. ¿Ya? Antes de la pandemia, sí. Se lo acepto. Antes de la pandemia. Ahora por la pandemia Ya, mascarilla. Las ya, mascarillas. ya, si es que yo... Aquí voy a hacer un paréntesis, vean. A lo mejor ustedes me den unas respuestas
antes del COVID. Por eso no les podría decir, ¿sabe que están equivocados ni nada por el estilo? Pero seamos realistas, vivimos una nueva normalidad, ¿ya? Y la nueva normalidad es la normalidad post-COVID, ¿sí? El ejemplo que me puso su compañero hace poco es el más real acerca de esto. O sea, antes de la pandemia, el producto que más se vendía en la calle era agua. Yo era uno de los principales consumidores, porque pasaba de un lado para otro, ¿no? Bueno, a no ser cuando llegaba a la universidad, ¿ya? Y que ahí igual compraba, vean, ¿y dónde los compraba? Ya sea en el bar o los vendedores, si los bares estaban ya cerrados, vean. Y lo que más consumía era agua, sí, correcto. Pero hoy en la actualidad ya no es eso, ¿ya? Entonces, hoy, ¿cuál es el producto que más se comercializa en la calle? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál en estos momentos? Mascarilla. Mascarilla. Mascarillas. No, Alcohol. Medicinas. tampoco. Recuerden algo. ¿A qué se refiere con que se comercializa en la calle? Que está ahí, que es ambulante. Pero a lo mejor tampoco es que es ambulante, sino que es formal. Pero se comercializa en la calle. ¿Cuál es? Comida. Comida. Antes del COVID, sí. Después del COVID, ya no. Ya. ¿Quién no a veces paraba en un semáforo y compraba esas fundas de dulces que vendían, recuerdan? O chifles, y tantas cosas que vendían en la calle las personas. Y se ganaban la vida de una forma honesta y honrada. ¿Está bien? Ya. No los voy a discutir. Profe, pero aún ahorita sí se vende bastante. Yo que paso en la calle todos los días, como que si fuera normal. Solo que con mascarilla la diferencia. Pero no con la misma intensidad que antes. ¿Ya? Pero es algo que siempre tradicionalmente se ha vendido en todas partes. ¿Ya? ¿Ya? Es algo que se estaba dejando de comercializar, ¿ya? Y hoy se ha vuelto a vender, ¿ya? Si bien es cierto, en una cantidad a lo mejor no significativa todavía, pero sí ha vuelto a retomar, ¿ya?, su venta. ¿Ya? Yo, la verdad, antes no se comercializaba, que es el diario. ¿Sí? El diario. Antes no se estaba dejando ya de consumir. Por ejemplo, sí que yo hablo, el efecto de antes de la pandemia, ya casi nadie leía el diario, el físico. ¿Sí recuerdan? No, ya eso lo habíamos dejado. Hoy, producto de la nueva normalidad post-COVID, la gente busca medios de información, obvio, que tenemos los tecnológicos, pero les pregunto algo. ¿Quiénes son las personas que más pasan hoy en los domicilios? Vean que ahí podrían sacar un estudio. ¿Quiénes creen que Los son? más ancianos y los niños. Excelente. Las personas adultas y los más ancianos, ¿no? Y por lo general, las personas adultos mayores o ancianos, ellos ya cogen una jubilación en promedio, ¿no? Entonces, ellos no están acostumbrados a la tecnología porque ellos no son nativos digitales. Ellos son migrantes digitales. Así lo denomina ya la metodología científica. Vean, ustedes sí son nativos digitales porque ustedes ya nacieron con la tecnología. ¿Sí se dan cuenta? Es muy diferente a una persona que ya nace con eso a otra persona que tiene que adaptarse. ¿Sí ven? Entonces, ellos han vuelto a consumir este tipo de producto, ¿no? Porque gran cantidad de su tiempo lo pasan guardados. Entonces, ese es uno de los bienes que ha vuelto a demandarse, ¿sí? Este tipo de productos. No sé si es que en 1 o en 2 años volverán a tener su caída como ya lo vivieron. Porque, eso sí, antes de la pandemia ya se habían dejado de utilizar mucho. Bueno, si que yo quiero hacer una evaluación ya de los diarios, ¿cuál es el lugar donde yo voy a poder obtener la información de eso? ¿Es o no es en la calle?
¿Sí ven? Entonces, sí se dieron cuenta cómo yo puedo hacer un muestreo por conveniencia. ¿Sí ven? Entonces, ustedes tendrán que identificar este tipo de características ya cuando se den estas situaciones. ¿Sí? Ujú. Profe, un muestreo por conveniencia también sería cuando se hacen las encuestas previo a las elecciones. Ya. Perdón, no le escuché. Que si un muestreo por conveniencia también sería cuando se dan las encuestas previas a las elecciones. No le escucho casi nada, Lara. Disculpe, la verdad, pero se escucha demasiado bajo. ¿Ya? ¿Podría escribir en el chat? ¿Sí? Por favor. ¿Ya? ¿Otra persona que tenga alguna pregunta? Ujú. A ver, ahí tengo. En una encuesta por conveniencia es cuando se hace la encuesta antes de las elecciones. Una encuesta por conveniencia. No, 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 no. Porque ya ahí, ¿cuándo yo haría una encuesta por conveniencia? En el caso que yo quiera obtener un resultado favorable, por ejemplo, ¿ya? Pero la encuesta como tal, antes de las elecciones, esa tiene que ser aleatoria. Una. Y dos, si es que la encuesta como tal la voy a hacer ya sea dentro de un sector rural o urbano, ya ahí va a ser, puede ser por conglomerado, ¿no? ¿Sí ve? Entonces, ya eso ya es algo probabilístico, ¿sí ve? Ya, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en estos casos. Ya. La, este, el muestreo por conveniencia como tal, ¿ya? Se está basado en qué cosa. Vean, el lugar correcto, como les indiqué, el caso de los periódicos, ¿no? Está en el tiempo apropiado. ¿A qué hora será el momento apropiado, ya, de poder ir a tomar esa información para este muestreo? Les pregunto. Sí que hablo de los mismos diarios. En la mañana. Excelente, en la mañana. ¿Sí? Ven, sí se están dando cuenta cómo ya el criterio va saliendo basado en qué cosa, en la experiencia, en el método empírico. ¿Ven? Como ustedes lo pueden ir aplicando, pero es método teórico. ¿Ya? Otro punto, se encuentra con la voluntad de los mismos. ¿Ya? Ustedes, ¿qué es lo que tendrán que hacer? Identificar si en el momento de la toma de la información la van a poder o no la van a poder tener o no la van a poder tener. ¿Ya? Si es que estoy obteniendo una información ya primaria. Porque si es una información secundaria, ¿ya? Tendría que buscar alguna tesis o algún trabajo previo que se haya hecho de ese segmento. ¿Se ven en particular? Uno, y segundo, pedir la autorización o tener la autorización para poder utilizar esa información. Recuerden algo, de dos formas uno puede utilizar la información. La primera es solicitando ya al dueño y la segunda aplicando las normas APA. ¿Sí? Porque las normas APA identifican que ya no hay un flagio de información, sino que en la redacción de mi trabajo ya estoy indicando que tomé la información de esas investigaciones pasadas que son relevantes y que son veraces. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta más tiene? A ver, sigamos con esto. Veamos todos estos puntos. Es la menos costosa y la más rápida. ¿Sí ven? Aquí, esas dos variables, el costo y el tiempo, es algo que los investigadores siempre tratamos de optimizar, pero falta una variable que es la desventaja, que solamente la voy a poder aplicar a ese segmento en particular. ¿Sí ven? Yo ahí voy a poder indicar si este tipo de producto de consumo masivo se está vendiendo más o se está vendiendo menos. Pero les pregunto algo. Cuando yo obtenga esos resultados,
me van a poder servir a mí para identificar que los productos de consumo masivo se están vendiendo más o se están vendiendo menos? Les pregunto. ¿Con ese resultado voy a poder indicar eso o no? No, ¿sí o no? Porque es un segmento en particular. Ya, ese es el primer muestreo, que es el muestreo por conveniencia. Preguntas. Bueno, vamos con la lista. A chance. Presente. Andrade. ¿No está? Ok. Bailón. Presente. Cali. Presente. Campi. Presente. Cañarte. Presente. García. Presente. Garzón. Presente. Gordillo. Ibarra. Presente. Lara. Presente. López. Lucas. Luzardo. Presente. Martínez. Presente. Morales. Moreno. Presente. Navas. Presente. Panchano. Presente. Ríos. Presente. Sabando. Presente. Valencia. Presente, mister. Vázquez. Zamora. Presente. Zavala. Presente. Ok, Lucas, no se preocupe, ya le puse su lista. Lucas, que me escribe que no tiene problemas con el Profesor. micrófono. Ya. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? López tuvo problemas con el internet. Ella le dejó en el chat escrito que se le estaba cortando. ¿Cuándo? Hace un rato le dijo que se le estaba cortando el internet. Y ahorita tomó lista y no, por eso no está presente. ¿Puede revisar el chat? ¿Quién? López. López Moreira. López. Ah, Sí. ok, muy bien. Ya lo voy a anotar, igual más tarde lo reviso, no se preocupen. Igual ya le puse la asistencia. Gracias, Lara. Muchas gracias. ¿Ya? ¿No hay ninguna otra novedad? Perfecto. Continuemos entonces con esto. ¿Ya? Preguntas acerca del muestreo por conveniencia, si se están dando cuenta que es muy útil para investigaciones ya de interés particular, ¿no? Muy particular. Quiero ver cómo estoy en el mercado. Bueno, cojo y hago un levantamiento de información rápida, pero siempre será ¿de dónde? De donde está mi cliente objetivo. Vean, esa es la particularidad. Si yo lo aplico al segmento de mercado, ya no tendría el mismo impacto, ¿no? Por eso es que indica aquí grupos focales, ¿sí? Vean lo que voy a aplicar, pruebas de cuestionario, pruebas piloto. ¿Ya? Van a ser más estructuradas. Tengo los centros comerciales, donde las puedo también tomar, ¿sí? Y entrevistas de personas en la calle. De ahí cojo el tema, bueno, cambiando de ejemplo, ya dejando ahí a lo de los diarios. Uno de los ejemplos que ustedes citaron es estas personas que en todo caso nos ofrecen algún tipo de bien, ¿no? ¿Sí? En los centros comerciales o en los supermercados, vean. Ellos están ahí porque a lo mejor en ese centro comercial o en ese tipo de marca, ¿no? De centro de comercial, ¿ya? Se comercializa mucho ese producto. Entonces, para nosotros sí es significativo ir a ese supermercado en particular. No voy a todos, voy a ese supermercado, pero también a lo mejor solamente voy a ese supermercado, ya, de ese sector. Vean cómo lo voy particularizando aún más y más. Todo eso va a ser por la conveniencia de lo que yo quiera. ¿Qué es lo que quiero obtener? A lo mejor quiero sacar un producto para comercializarlo ahí en ese sitio. Esta es una de las estrategias muy utilizadas, ¿ya? Por las cadenas de supermercados, ¿no? Para identificar qué tipo de productos son los que más se demandan en ¿Cuánto le costó esa cosa de pimienta, mami? ciertos ¿Cuánto le costó esa supermercados pimienta? de la ciudad, ¿no? No es lo mismo. Vean, ustedes pueden hacer una investigación
de mercado muy rápida, yendo a diferentes supermercados dentro de la ciudad de Guayaquil. Pueden ir al supermercado, un supermercado que quede en el sur, ahí tengo el Río Centro, ya, o en el Mall del Sur, ¿no? Pueden ir a uno que esté en el norte, ¿sí? Aquí tengo los que están por la Avenida de las Américas, ¿sí ven? También pueden ir a uno del centro y podemos ir uno de Vía la Costa, ¿ya? Tengo el de los Ceibos, entre otros. Y vean los tipos de productos que hay, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que son diferentes, ¿ya? Y eso los da la aplicación a veces de este tipo de técnicas, de la por conveniencia. Me conviene identificar qué tipo de productos se van a comercializar ahí, ¿ya? Asumamos que ustedes quieren sacar un nuevo producto y ustedes ya tienen identificado a qué target va. Va al target medio, al target alto, al target bajo. Entonces ustedes tienen que saber ya dónde se podría comercializar más. A lo mejor ustedes lo sacan y es para un target bajo porque les interesa que se venda por volumen y ustedes dicen, bueno, lo voy a comercializar en el sur y ven que en el sur no se vende. Y dicen, ¿pero qué pasó? Comienzan a hacer un análisis y no se dan cuenta que donde mejor hubiese comercializado ese producto es a lo mejor en el Mall del Fortín. Vean eso. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que identificar, pero eso ya va a ser por su conveniencia, ¿sí? Preguntas. Vamos, tienen que quedar esto bien claro. De eso va a depender el muestreo que hagan. ¿No? Bueno, vamos a seguir con el siguiente. Se me acaba el tiempo. Muestreo por juicio. A ver, otra persona que me ayude leyendo. Yo, profesor. La selección de los elementos de la muestra se basa en el juicio del investigador. El investigador emplea su juicio, creatividad y experiencia para elegir a los entrevistados. Es de bajo costo y rápido. Ejemplo, en entrevistas en mercados de prueba para nuevo producto, representantes empresariales en marketing industrial, selección de zonas y hogares, selección de líderes de opinión a ser encuestados, selección de tiendas para nuevo merchandising. Merchandising. Vamos. Muy bien, gracias. Lo felicito, Ríos. Muy bien. Ya está leyendo otras personas que no son los que recurrentemente lo hacen. Me agrada mucho eso. Bien. ¿Qué es esto de muestreo por juicio? Ya. A ver, les pregunto, a ver, ¿cuál es la particularidad con lo que ustedes acabaron de leer en este muestreo por juicio? A ver, ¿qué es lo que ustedes ven en particular de esto? ¿Quién lo puede hacer? El investigador. ¿Quién? Bailón, ¿quién? Los criterios que selecciona el investigador. El investigador, todos son investigadores. También el de por conveniencia es investigador. Esa respuesta está muy híbrida. ¿Ah? No. ¿Qué pasó? Como les dije, a veces demorémonos un poquito, ¿ya? Y analicemos un poco. A ver, ¿quiénes la pueden hacer? ¿Cuál es la particularidad de este muestreo por juicio? Que ustedes vean que estamos viendo lo no probabilístico. Y ustedes se están dando cuenta que para poderlo hacer tiene que haber algo. Hay una particularidad que estamos encontrando en este momento para poder hacer este muestreo no probabilístico. A ver. Profesor, A ver, podría ser, digamos, un ejemplo, ahí hay una parte que dice selección de hogares. Digamos, yo soy una empresa que vendo productos específicamente para el hogar, de limpieza. Entonces hago un barrido de una zona, por decir cierta parte del norte, y mando a un grupo de mercaderistas, un grupo de encuestadores que vayan de puerta en puerta, ofertando el producto, presentándolo y entrevistando a la ama de casa sobre sus preferencias, sobre la categoría de los productos como tal. Muy bien. Qué ejemplo más perfecto no pudo haber. A ver, vamos. El muestreo por juicio aquí
ya el investigador tiene que ser parte de la investigación. ¿A qué me refiero? Forma parte de ese grupo que quiere conseguir este objetivo, o sea, un resultado, ya sea favorable o desfavorable de la investigación. Su compañera acabó de plantear las personas que venden productos del hogar, ¿no? Podemos ir más allá, podemos ver los importadores, ¿no? ¿Ya? Ellos siempre necesitan traer productos, pero tienen que identificar qué es lo que demanda el mercado. Entonces, ¿ellos dónde pueden ir? Donde los mayoristas. Los mayoristas, ¿qué es lo que se encargan? Se encargan de comercializar ¿a quiénes? A los minoristas. Entonces, los minoristas, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a distribuir el producto. ¿Sí ven? Cuando ellos lo distribuyen, ¿qué es lo que están haciendo? Entregan cada uno de estos. Pero les pregunto, entre el minorista, el mayorista, ya, el importador, ¿quién va a tener el mejor juicio para identificar ya que ahí hay un problema, ahí hay una necesidad? ¿Quién va a ser la persona encargada de poder indicar que a ese grupo hay que hacer la entrevista? Les pregunto, ¿quién podrá emitir el juicio? ¿El minorista, el mayorista o el importador? ¿Cuál? El minorista, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque son los que tienen el acceso directo, por así decirlo. Excelente, vean. Ahí tengo un criterio muy válido. El minorista en este caso, ¿por qué? Porque él está atacando a un segmento en particular, ¿sí? Ya va casi al detalle. Y es lo que acabó de indicar su compañera. Ese es el ejemplo por juicio. ¿Sí? Otro de los puntos que también se analiza en este por juicio, ya va a estar basado en qué es lo que yo quiero obtener, ¿ya? Y basado en qué quiero obtener. Se puede dar el caso que yo quiera cambiar el diseño de un producto. Vean eso. Y es muy costoso. Es muy costoso hacer un levantamiento de información, identificar el impacto que va a tener. Esta técnica por lo general se hace cuando la investigación es muy grande. ¿Sí ven? Ahí se hace el muestreo por juicio. ¿Cojo a quién? Llamo a un CEO. Puedo llamar a un CEO. Una persona que es especializada en esos bienes o servicios que se comercializan. Asumamos. ¿Y qué es lo que hago? Cojo o evalúo su experiencia, elaboro un cronograma de preguntas y lo entrevisto. Y ya no necesito hacer, ¿qué cosa? ¿Ya? El resto del muestreo porque cojo ese criterio como ya un dictamen. ¿Sí ven? Pero tiene que haber mucho juicio, mucha creatividad y mucha experiencia en ese diagnóstico. Tanto en la elección como en la respuesta que estoy obteniendo. ¿Sí se están dando cuenta? Puede ser que no entreviste a uno, sino entreviste a algunos. La sumatoria de ellos me va a poder dar un resultado fiable. Un ejemplo muy claro es, asumamos que quiero cambiar el envase, ¿ya?, de una bebida gaseosa. ¿Sí ven? Entonces, ¿a quién llamo? Llamaría ya a los brand managers de algunas marcas ya de bebidas gaseosas. Unos 5 o 10. ¿Y qué es lo que hago? Los comienzo a entrevistar. Y ese resultado de esa entrevista me va a permitir a mí, ¿qué cosa? Poder dar un diagnóstico. ¿Sí ven? Ese es el muestreo por juicio en particular. Les he dado 2 ejemplos. Aquí ya va esas particularidades que se está dando. Preguntas, vamos, en este tipo de muestreo. ¿Tienen alguna pregunta acerca de este? ¿O este está un poco más manejable que el anterior, que era el por conveniencia? En el de aquí, ya es fundamental, no olviden esto, fundamental saber, ¿ya? Y conocer sobre el tema que se está investigando. ¿Sí? Aquí no, es muy difícil
si es que yo no tengo a un asesor de la investigación, ¿no? Por ejemplo, un muestreo por juicio, las empresas de investigación de mercado lo hacen ya, cogen ese tipo de contratos siempre y cuando puedan tener al experto, ¿no? A eso es lo que se refiere. Por ejemplo, yo puedo hacer una investigación de mercado de los diferentes requerimientos de salud, pero tengo que tener a un médico el cual va a avalar este muestreo por juicio, ¿ya? Él me va a poder identificar a quién poder entrevistar, ¿no? ¿Cuál podrá ser la población? Pero ese médico no podrá ser una persona que recién esté ejerciendo su actividad. No es porque no tenga capacidad, no, pero aparte de su juicio y conocimiento, él tiene que tener la experiencia, ¿sí? Eso es fundamental para hacer este tipo de investigaciones por juicio. Ahí les doy 2 características que tienen que tener, ya sea ya el muestreo por juicio y el muestreo por conveniencia. Aquí ya van, ya los vamos separando cada uno de ellos. Y todo esto son muestreos no probabilísticos. Preguntas. O sea que el muestreo por juicio también podría servir para medir el nivel de satisfacción. Claro, sí. Sí, sí lo puede utilizar. Por eso es que viene el experto. Es que el experto no es que le va a decir el nivel de satisfacción es tanto. No, 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 no. Usted lo que hace, ¿qué es? ¿Ya? El experto lo que le dice es a quién usted tiene que entrevistar para que le indique cuál es el nivel de satisfacción. ¿Sí me comprenden? Eso es lo que hace el muestreo por juicio. El experto me indica a quién voy a tener que entrevistar. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta más tiene? Muy valiosa su pregunta, Gini. Muy valiosa. A ver. Vamos. ¿No hay? Continúo entonces. Vamos a ver una más. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un foro ahorita. ¿Sí? Quiero ver cómo van con estas 2 técnicas. Solamente me tienen que poner un ejemplo de cada uno de ellos e indicarme por qué. ¿Por qué ese ejemplo es por conglomerado y por qué ese ejemplo es por juicio? ¿Ya? Ustedes lo eligen. ¿Está claro? Preguntas acerca de... ¿Perdón? Es por conveniencia y por Juicio. Correcto, nada más. Sí. Necesito ir evaluando su retroalimentación en estos temas que son fundamentales. ¿Ya? Porque de aquí ustedes van a poder identificar qué tipo de muestreos son los que pueden utilizar. Este sí va a ser rápido, porque este no es largo. Este vamos a tener hasta las 10:30. ¿Está bien? ¿O quiere que se los deje hasta las 12? Les pregunto. ¿Qué número de foro es? Hasta las 12, profe. ¿Qué número de foro es? 4. 4. Ok. Entonces se los voy a dejar abierto hasta las... ¿Hasta qué hora? Veamos, hasta las 23:26, ¿ya? Hasta eso se lo dejo abierto. ¿Ya? Este sí es rápido. Como les dije, solo tienen que poner el ejemplo, ¿no? Aquí se lo voy a escribir. ¿Ya? Ya. Ya. De muestreo por conveniencia y por juicio. Ya. Sí, no olvidar. Un muestreo por conveniencia y un muestreo por juicio, ¿sí? Y tiene que indicar por qué, ¿ya?
Eso necesito que hagan en este momento para evaluar ya su retroalimentación. Lo tienen abierto ya hasta las 23 horas porque me interesa que lo hagan bien. Cuando ustedes justifiquen el por qué, tendrán que argumentar, ya sea con cualquiera de los argumentos que están en la diapositiva o alguno que les haya dado yo, ¿sí? O si que ustedes han investigado alguno, que lo pongan, ¿ya? Claro, eso es lo que van a hacer en este momento. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Los señores del PIS, que les corresponde, que es el grupo cuarto y quinto, ¿tienen alguna pregunta acerca del PIS? Por favor. ¿No hay? Por el momento no. Muy bien, vean. Pueden hacerme las preguntas, ya no hay ningún inconveniente aquí durante la clase. Siempre voy a tomar los últimos minutos de la clase para poderles responder. De tal forma que eso ayudará no solamente a ustedes, sino también puede favorecer al resto de compañeros si tienen ese tipo de contingencia. ¿Está claro? No olviden algo, el conocimiento es algo maravilloso y hay que transmitirlo a todos. ¿Está claro? No tiene que haber egoísmo ni nada por el estilo. ¿No? Entonces, por eso es que les digo, aquí durante la clase, los últimos minutos, cualquier tipo de pregunta que tengan, ya sea el grupo 4 o grupo 5, se los puedo despejar. ¿Está claro? Muy bien. No tenemos más preguntas, entonces vamos a ir a hacer el foro. Nos vamos a quedar ahí hasta el día de mañana. ¿Está claro? Muy bien. Nos vemos mañana. Cuídese, mister. Nos vemos mañana, cuídense. Muchas gracias, buenas noches. Ya.